Hermanos, que Dios les bendiga una vez más. Es una bendición estar acá, ¿verdad? En la presencia del Señor. Recuerden, hermanos, muchas personas ayer planeaban levantarse hoy y asistir a la iglesia, ¿verdad? Y no pudieron hacerlo. Yo creo que hubo personas que de por sí no planeaban ir a la iglesia, ¿verdad? Aunque sabían que deberían de ir y tampoco les fue permitido. Pero somos bendecidos cuando Dios nos da la oportunidad de presentarnos en su casa y cuando obedecemos. Escuchaba en la semana una predicación en donde decía, ¿verdad? Estamos aquí, hermanos, no nada más porque queremos, ¿verdad? Porque si por nuestra carne fuera, nos hubiésemos quedado en casa viendo la tele o nos hubiéramos ido a comer, no sé, ¿verdad? Pero estamos aquí porque el Espíritu, dice la palabra del Señor, pone el querer en nosotros, ¿verdad? Y nosotros lo ejecutamos, nosotros lo hacemos. Entonces, pues bendecidos somos porque estamos aquí obedeciendo la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Les voy a pedir que inclinen su rostro ahí como están. Señor Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde nos presentamos una vez más delante de ti. Te agradecemos por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque nos has permitido llegar hasta este lugar para adorarte. Te ruego, bendito Dios, que hables tú a mis hermanos, que yo solo sea el portavoz de tu palabra. Tú envía el mensaje a los corazones, a la mente, al oído de cada uno de nosotros, Señor, y permítenos enamorarnos cada día más de ti, cuando te conozcamos, cuando escuchemos, cuando leamos de ti, que nuestro corazón quede cada vez más enamorado de ti, para poder permanecer en tu camino hasta el día de tu venida o hasta el día en que tú nos llames a tu presencia. Guarda la vida pues de mis hermanos, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y pues una vez más a nuestras hermanas les felicitamos, ¿verdad? De verdad que es una bendición que hayan tomado ya esta iniciativa y que pues estén tomando el curso. Entonces pues les va a ser de mucha bendición y que Dios les bendiga. ¿Alguien, hermanos, recuerda la última predicación que yo les di? ¿Quién se acuerda, hermanos? El pastor sí dice. ¿No? La Biblia habla, hermanos, de un hombre, se van a empezar a acordar, ¿verdad? Al que Dios le encargó una tarea bien específica. Aparentemente, si nosotros leemos en la Biblia, podríamos decir que hacer esta tarea le fue muy fácil, hermanos, ¿verdad? Pero construir una arca no fue algo sencillo, ¿verdad? Le tomó años, hermanos. Yo no sé si ustedes ya están construyendo su casa, no sé qué proyecto tengan ahí, ¿verdad? Planeado, y no sé cuánto tiempo ya le estén invirtiendo, ¿verdad? Pero supongamos que estuviésemos ya en la construcción de nuestra casa o comprando nuestra casa y le hemos invertido en promedio 5, 6, 7 años y se nos ha hecho agotador. Ahora imagínense pasar más de 50 años construyendo un gran barco, hermanos, sin siquiera conocer la lluvia, ¿verdad? ¿Verdad que no es una tarea fácil? ¿Verdad que no es algo que dices yo sí lo haría? Por supuesto que no, hermanos, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el caso. El caso es que cuando Noé le dijo a las personas que tenían que arrepentirse porque iba a venir un gran diluvio y les decía, estamos construyendo una arca grande, espaciosa, porque va a venir un diluvio y ustedes pueden entrar, ¿verdad? Pero la gente, ¿qué hizo, hermanos? Le dijo, estás loco, ¿verdad? No queremos subir a esa arca. Cuando vino el diluvio, hermanos, ¿qué creen que hizo la gente? Quería subir al arca, pero ya las puertas estaban cerradas. Eso es una historia que habla la Biblia, pero la predicación pasada, si bien fue el preámbulo, esta historia, hermanos, trataba y decía, ¿y si nos bajamos de la barca? ¿Sí? ¿Recuerdan? Porque a veces, hermanos, ya subimos a la barca, ¿verdad? Ya el Señor nos invitó a venir con Él. Él nos prometió vida eterna. Creímos, lo confesamos, ¿verdad? Y hemos empezado a navegar. Pero recuerdan la historia de
de Pedro, hermanos, dice que una vez también Jesús los invitó, ¿verdad?, a que fueran al mar y hubo una tempestad, y en medio de esa tempestad, imagínense, hermanos, yo creo que pues a cualquiera le daría miedo ir en una pequeña barca y tener una tempestad en medio del mar y que las olas empiecen a levantarse y que tu barca pues empiece a moverse queriéndose ya voltear. ¿Qué harían, hermanos? Nos espantaríamos, nos llenaríamos de miedo, ¿verdad? Cualquiera. Entonces, hermanos, Jesús le dijo: tienes que actuar con fe. Ven, camina hacia mí, ¿verdad? No tengas miedo. Y por eso la clase pasada, la predicación pasada, les decía, hermanos, cuando ya estuvimos bien, cuando hemos tenido una vida cristiana, un comienzo cristiano bien, hermanos, lleno de bendición, las cosas van a estar bien, vamos a estar en paz, no vamos a tener que pedirle más a Dios, ¿verdad? Pero cuando todo empieza a tambalearse, hermanos, cuando la tempestad empieza a llegar a nuestras vidas, es ahí cuando a veces sí quisiéramos, ¿verdad?, bajarnos de la barca y estar en tierra firme. Pues bien, la predicación de hoy, hermanos, se llama Toma mi mano. El Señor nos ha invitado, hermanos, y estamos aquí porque el Señor nos ha tomado de su mano para caminar con Él. Él ha prometido, hermanos, que nunca nos va a dejar. Él ha prometido desde el momento en que abrimos la puerta de nuestro corazón, ¿verdad?, que iba a caminar con nosotros, que iba a estar siempre con nosotros. La diferencia, hermanos, es que a veces nosotros nos alejamos un poquito de Él. Y vamos a leer en nuestra Biblia, hermanos, en Isaías 41, en el versículo 13, dice la palabra de nuestro Dios: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén. Una vez más dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. El Señor está, hermanos, aquí. El Señor prometió estar en medio de nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, para bendecirnos. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Porque a veces pues lo leemos, ¿verdad?, pero como que nos cuesta trabajo. Y yo lo entiendo, hermanos, todos somos seres humanos. Y vuelvo a repetirles, después de una necesidad, estar en medio de un problema, de una enfermedad o de una dificultad, a algunos les parecería normal, ¿verdad?, dudar que Dios sigue tomándonos y sosteniéndonos de su mano. Pero vuelvo a repetirles, Él no miente, hermanos. Entonces, si Él prometió que va a estar con nosotros, Él ahí está, sosteniéndonos, ¿verdad? Hay una reflexión, hermanos, que a mí me gusta, y dice que un alpinista, ¿verdad?, quería lograr el objetivo de subir a una de las cumbres más altas del mundo. Entonces empezó a prepararse, empezó a preparar físicamente, empezó a subir montañas, empezó a comprar el equipo que iba a necesitar, empezó a tener una dieta específica, ¿verdad?, para poder soportar subir a la montaña. Bueno, y pues cuando tuvo todos los recursos, hermanos, cuando él estaba preparado en todos los aspectos, lo hizo, ¿verdad? Fue hasta donde está la montaña más alta del mundo, hermanos, y empezó a subir poco a poco. Él estaba completamente seguro de que iba a lograr el objetivo. Se había preparado para eso y mentalmente se había condicionado de que lo tenía que hacer. Y la mente, hermanos, ustedes saben que en nuestra vida la mente juega un papel muy importante. Si nosotros le hacemos creer algo, lo va a cumplir, ¿verdad? Entonces, este joven empezó a subir, empezó a escalar, ¿verdad? Pero bueno, a veces las cosas de la vida nos llevan por otros caminos, ¿verdad? Empezó a tener un poco de dificultad, aunque él había checado el tiempo, ¿verdad?, antes de su salida, y se había percatado de que no iba a tener ningún percance con el clima. Pues ustedes saben, vuelvo a repetir, a veces pues Dios tiene otros planes. Y lo cierto es que en la medida en que el joven iba subiendo, ¿verdad?, una tormenta
de nieve empezaba a descender, ¿verdad? El frío le empezaba a calar en el cuerpo, ¿verdad? Y además, pues el que hubiera más nieve le impedía tener como una pisada firme en donde agarrarse. Entonces, hermanos, se le empezó a dificultar su subida hacia este monte, entonces hacia esta montaña. Tuvo más problemas, hermanos. Él no quería, ¿verdad? Se resistía a dejar de subir la montaña, aunque también había personas que lo estaban monitoreando y le llamaban por el radio y le decían: hey, la tormenta se va a complicar, tienes que bajar para no poner en riesgo tu vida. Y él decía: no, la tormenta va a pasar. No, se detuvo, esperó un momento, y cuando se daba cuenta como que la tormenta disminuía, él empezaba a avanzar. El chiste, hermanos, es que se negó, ¿verdad?, a dejar su objetivo. Conforme él fue avanzando, hermanos, todo se fue complicando, y sin que él quisiera, ¿verdad?, sin que él pudiera controlar la situación, pues cayó. Uno de sus, no sé cuál sea el nombre específico, pero uno de los ganchos, ¿verdad?, que llevaba para agarrarse, para sostenerse, se desprendió, hermanos, y pues el joven empezó a descender en caída prácticamente libre, ¿verdad? No había nada que lo detuviera. Por el hielo se iba resbalando su cuerpo y se le hacía difícil, ¿verdad? Aunque él todavía llevaba en la mano algo para poder clavarlo, pues vuelvo a repetir, cada vez se le hacía más difícil. Entonces, hermanos, llegó el momento en que se pudo sostener un poco, apenas un poquito, ¿verdad?, de una rama. ¿Y qué pasó, hermanos? El joven empezó a tener miedo, ¿verdad? Con el paso de las horas, la noche ya empezaba a caer. Él empezaba a tener miedo. ¿Y miedo qué? Pues miedo precisamente a morir, ¿verdad? Entonces él en su corazón de repente pues se acordó de Dios y le decía: Dios, ayúdame, yo no quiero morir, pero pues no tengo de otra, ¿verdad? O sea, veo mi situación y me doy cuenta que estoy en medio de una dificultad. Solamente un milagro podría salvar mi vida. Entonces, hermanos, dentro de su corazón algo le decía: suéltate, ¿sí? No te detengas, suéltate. Y él decía: pero ¿cómo me voy a soltar? O sea, si lo que tengo miedo es a volver a caer y morir, ¿verdad? O sea, al soltarme voy a volver a resbalar, no sé hasta dónde voy a parar, y lo más seguro es que muera. Las condiciones de la noche, hermanos, cambiaron, hicieron que la temperatura descendiera muchísimo más, y él seguía pues todavía en una parte de la montaña, ¿verdad? Al otro día, hermanos, pues se supo que el joven había muerto, ¿verdad? Subieron para rescatar su cuerpo y lo habían encontrado sosteniéndose de la rama, ¿verdad? De algo, pues como de un arbusto, ¿verdad? Y se dieron cuenta que abajo, hermanos, de donde él estaba, había una roca, ¿sí? Él estaba a unos cuantos centímetros, ¿verdad?, de caer sobre algo firme. Y muchas veces así somos, hermanos, ¿verdad? Nos cuesta trabajo creer en Dios. Pensamos que Dios ya no sigue con nosotros. Y en nuestro corazón, ¿verdad?, de repente decimos: es que, Señor, ayúdame, yo confío en ti, yo creo que tú existes, yo creo que tú vives, por favor ayúdame, ¿verdad? Y cuando Dios te dice: haz esto, tú dices: pero ¿cómo, Dios? La palabra de Dios dice, hermanos, que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros, ¿verdad? Pero nosotros, en nuestra naturaleza, en nuestra conciencia humana, creemos, hermanos, que todo lo que hacemos es para nuestro beneficio, y creemos que la manera en cómo lo estamos haciendo está bien, ¿verdad? Dice un dicho de México: no por mucho madrugar amanece más temprano, ¿verdad? Y es cierto, hermanos. A veces creemos tener el control de nuestra situación económica, por ejemplo, trabajando mucho, ¿verdad? Y constantemente, pues, el más cercano aquí en la familia es mi cuñado, y constantemente tenemos pláticas
como para motivarnos, como para ver qué necesitamos, ¿verdad? Y cosas de eso. Y algún día platicábamos, hermanos, y decíamos, la verdad es que no, el que trabajes demasiado no te asegura nada, porque la palabra de Dios dice, hermanos, que Dios es el dueño de oro y de la plata. Y en la Biblia habla de un hombre que de la noche a la mañana lo perdió todo. Pero también nosotros tenemos conocimiento de personas, hermanos, que se esforzaron mucho en trabajar, que lograron que su posición económica estuviera acá, hermanos, pero cuando los planes de Dios son diferentes, han quedado abajo, se han quedado sin nada. Y lo comprendíamos y le decíamos, tenemos que esforzarnos y darle un equilibrio a nuestra vida. No podemos preocuparnos más, no podemos preocuparnos de más por nuestra familia, por nuestro trabajo, y quitarle ese lado a Dios. Porque cuando le damos el lugar a Dios, hermanos, cuando nos tomamos de la mano de Dios, entonces Dios va a permitir que hagamos como un círculo tomados de las manos. Nosotros nos vamos a tomar de la mano de Dios, pero Él a su vez va a tomar de su mano nuestra economía, nuestra familia, nuestra salud y todas las cosas, hermanos, que hay alrededor nuestro y que repercuten en nuestra vida y en nuestra familia. Amén. Hay cosas, hermanos, que le pertenecen a hacer a Dios, pero también hay cosas que le pertenecen a hacer a nosotros. La Biblia habla, y nada más voy a tomar 2 ejemplos, de un cojo, hermanos, que estaba a un lado del estanque, ¿verdad? Y una vez que llegó nuestro Señor Jesucristo, le dijo cuánto tiempo había estado ahí, ¿verdad? Entonces el hombre le dice, he estado aquí por más de 30 años y no he sido sano. Dice, porque siempre, era como una pequeña queja, hermanos, dice, porque siempre que yo intento, ¿verdad? Acuérdense que en este estanque, el primero, alrededor del estanque había muchas personas enfermas, había paralíticos, y demás, ¿sí? Entonces la primera persona, cuando el ángel descendía, dice la palabra de Dios, y movía las aguas, la primera persona que lograba meterse sobre el estanque salía sana. Pero ese hombre, hermanos, después de 38 años seguía con su condición, seguía enfermo. Entonces el Señor Jesucristo se acerca con él y el hombre pues le empieza a decir, no, es que alguien siempre me gana, ¿verdad? Probablemente el hombre tenía fe, el hombre creía en su corazón que si él actuaba a tiempo él iba a ser sano, hermanos, ¿verdad? Él estaba cumpliendo parte del propósito, pero Dios, en ese momento nuestro Señor Jesucristo le dijo, yo te digo, levántate, anda, ¿verdad? Vete, empieza a caminar. Entonces nuestro Señor Jesucristo, este es el ejemplo, hermanos, de que nuestro Dios hace cosas cuando mira nuestro corazón que está dispuesto a, ¿verdad? El hombre, aunque a lo mejor ya llevaba mucho tiempo ahí, pero nunca perdió la fe, nunca desistió. Y cuando tuvo la oportunidad, el Señor Jesucristo le dijo, levántate, anda, vete, camina. Ajá. Y el otro ejemplo, hermanos, que también sucedió en tiempos de nuestro Señor Jesucristo fue de la mujer que tenía flujo, ¿sí? En este caso, la palabra de Dios no dice que nuestro Señor Jesucristo fue y la tocó y le declaró, le impuso las manos y le declaró que era sana, ¿verdad? En este caso, la fe de la mujer hizo que ella actuara. La palabra de Dios dice que había una multitud, y esta mujer actuó con fe, ¿verdad? Sabía que probablemente era la última vez que el maestro iba a pasar por ese lugar, que probablemente nunca más iba a tener la oportunidad. Incluso en medio de una multitud, hermanos, probablemente pensó y dijo, ¿quién soy yo para que él me mire? ¿No? Entonces lo que hizo esta mujer fue actuar con fe y tocó el manto de Jesús, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo reconoció que el poder había salido de ella, de él, ¿sí? Y preguntaba, y aunque los discípulos le decían, maestro, o sea, tanta gente que hay alrededor de ti, cualquiera te pudo haber tocado. Y él le dijo, no, es que yo sentí algo especial, ¿verdad? Casi que les decía, alguien con mucha fe llegó, ¿verdad? Y algo ha pasado en su vida. El maestro lo sabía, pero ellos no lo podían entender, ¿verdad? Y se los tuvo que explicar. Dijo, alguien me ha tocado porque poder
ha salido de mí. Entonces cuando la mujer dice, yo maestro, yo fui quien te toqué. ¿Y qué le dice el maestro? Entonces ahí sí le confirma, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, y le dice, mujer, tu fe te ha sanado. Entonces con esto, hermanos, quiero que entendamos que hay cosas, ¿verdad?, que le corresponden a Dios hacer por nuestra vida. Pero en la vida del cristiano, hermanos, yo creo que el 80-90% de las cosas nos corresponden a nosotros. Nosotros tenemos que trabajar. En algún momento, hermanos, un pastor nos predicaba y nos decía, ¿por qué? Porque Dios, hermanos, sin ti sigue siendo Dios. Tú sin Dios no eres nada, ¿verdad? Y así es, hermanos. Hace un rato también la hermana decía, esto bien pudiera ser una simple reunión social, y es cierto, ¿verdad? Podríamos haber llegado y convivir solamente. ¿Qué hace, hermanos, que esta reunión sea especial y diferente? ¿Verdad? No nada más los cantos, porque incluso puede ser una reunión religiosa, ¿verdad? Pero lo que hace que esta reunión sea especial y diferente es el Espíritu de Dios, hermanos. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros desde que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, y porque hoy nosotros confesamos, declaramos y creemos que el Espíritu de Dios está en ese lugar, que el Espíritu de Dios vive en nuestras vidas, y es Él el que dirige este lugar, este sitio, nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones. Entonces, hermanos, una vez más les leo: porque yo, Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y ese es el mismo Dios, hermanos, al que hemos venido a adorar. Es el mismo Dios en el que creyó Noé, en el que cuando escuchó su voz dijo, yo lo voy a hacer, Dios. No importe que me tarde 100 años. No importa que no conozca la lluvia, ¿verdad? Pero creo que tú existes, y que si he escuchado tu voz es porque lo que tú me has dicho, lo que tú me has declarado, lo vas a hacer, ¿verdad? Y lo mismo pasó en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo pasa ahora, hermanos. Somos la generación que Dios le ha permitido más ver el cumplimiento de sus profecías. Recuerden, las profecías, la palabra del Señor da testimonio, ¿verdad?, de Dios, pero el tiempo profético ha sido, pues, incluso, ¿verdad? O sea, toda la Biblia, a lo largo de esa historia se han venido cumpliendo las profecías, pero poco a poco el mismo nacimiento de nuestro Señor Jesucristo era algo profético y se cumplió hace más de 2000 años. Pero somos, hermanos, a quienes Dios le está dando la oportunidad de ver más cómo su palabra se está cumpliendo. Entonces yo pienso, ¿verdad?, que es mucha necedad del hombre, mucha dureza en el corazón del ser humano, cuando todavía en medio de todo lo que vemos, cuando vemos que la palabra lo declara y que se cumple, ¿verdad?, que no hagamos caso, que hagamos caso omiso a que Dios viene pronto. Entonces, como iglesia, hermanos, yo les invito, yo les motivo a que permanezcamos fieles a Dios. Yo sé que no es fácil. Yo sé, hermanos, que permanecer a los pies del Señor va a ser algo que nos va a costar, ¿verdad? Pero precisamente lo bueno, ¿verdad?, cuesta. Y estamos luchando, hermanos, no por cualquier cosa. Estamos luchando por obtener la vida eterna, ¿verdad? Porque cuando nuestros días aquí en la tierra se terminen, seamos bienvenidos de aquel lado. Porque acuérdense, hermanos, la vida va a ser pasajera. No sé cuántos años Dios nos permita vivir aquí, ¿verdad? Y sí hay que disfrutarla, y sí hay que trabajar para comer, y sí los días que podamos, hermanos, hay que salir con la familia a comer, a tomar un helado, a divertirnos. No está mal, hermanos, ¿verdad? Pero que el principal, que la prioridad de nuestra vida, todos los días, no nada más el domingo, hermanos, ¿verdad? Que todos los días la prioridad de nuestra vida sea Dios. Amén. Y como se los dije hace un momento, entonces Dios, si nosotros permanecemos tomados de la mano de Dios, Él va a tomar a su vez todo lo que nos rodea, hermanos, todo lo demás que hay en nuestra vida. Amén.
Pues que Dios les bendiga, hermano. Les voy a invitar que se pongan de pie y vamos a hacer una oración más. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias porque no hay nadie como tú, Señor. Te agradezco por la oportunidad, Padre eterno, que tú nos das de congregarnos en este lugar, Señor. Somos contadas las personas. Yo sé que hay sitios, bendito Dios, en los que son innumerables las sillas, Padre Todopoderoso, e incluso la gente no cabe. Tienen que transmitir sus servicios para que las personas que no pueden entrar los puedan ver, bendito Dios, desde el otro lado de la pantalla. Y nosotros somos una iglesia pequeña, bendito Dios, pero no importa, porque queremos servirte y adorarte, aunque seamos un número reducido. Sin embargo, bendito Dios, si confesamos y declaramos que anhelamos también que los que no te conocen vengan a este lugar, que más gente, bendito Dios, permanezca en este sitio para adorarte. Que tú, bendito Dios, desde los cielos abras las ventanas y derrames bendición que sobreabunde en este lugar. En esta tarde yo te suplico que bendigas a mis hermanos, que bendigas, Padre Santo, a sus familias, que bendigas, Padre Todopoderoso, sus despensas, y que todas las personas que hemos confiado en ti, bendito Dios, seamos prosperados y bendecidos en gran manera en todas las áreas de nuestra vida. Pero afirma en nuestro corazón, Señor, porque es importante, bendito Dios, como lo dice tu palabra, que el que se acerque a ti, bendito Dios, te adore en espíritu y en verdad, y que crea, bendito Dios, en lo que tú eres. Permítenos ser, pues, adoradores, bendito Dios, en toda la extensión de la palabra, que busquemos tu reino y tu justicia, y que creamos, Padre, que todo lo demás que necesitemos va a ser añadido. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas que están tomando, bendito Dios, estos discipulados que se empiezan a instruir en tu palabra. Te ruego que tú les bendigas, que bendigas a sus familias y que en todas las áreas de sus vidas haya bendición. Te agradezco por la vida, Padre eterno, una vez más de nuestro hermano Samuel. Gracias por su familia, bendícelos, guárdalos. El hermano Jesús hoy no está, pero una vez más te rogamos tú le guardes, que le bendigas, que lo afirmes en ti, Señor. Por la familia de Mario, por la familia, bendito Dios, de Madaí, su pequeña, guárdalos en el nombre de Cristo Jesús. Bendice la familia de mi cuñado Daniel, tómalo en tus preciosas manos también. Vuelvo a repetir, está él aquí solo, pero tiene a su familia, bendito Dios, y que la distancia no sea un impedimento para que ellos puedan seguir permaneciendo en ti. Bendice la familia de Flor, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Guárdala, al parecer está enferma y te rogamos por sanidad en esta tarde para su vida. Bendice a nuestro pastor y a su familia. En el nombre de Cristo Jesús, guárdanos, Señor. Todos te necesitamos. Habita en nuestros corazones. Llena este lugar con tu presencia y permítenos ser bendecidos y habitar en ti. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.